Yo soy Benín de Lozano, soy residente de medicina interna y en el journal de hoy pues elegí hablar un poquito del uso de albúmina en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea para ver si esta previene la presencia de lesión renal aguda. Tú le vas o le voy dando aquí. Pues. Bueno, en cuanto al contenido de la sesión, vamos a hablar un poquito de introducción, cirrosis, historia natural de la enfermedad, algo de fisiopatología para recordar un poquito, definición de peritonitis bacteriana espontánea, después los antecedentes, que es el artículo inicial en el que nos vamos a enfocar en esta sesión, algo sobre evidencia actual, qué estudios se hicieron después de que cambió pues, la pauta para el tratamiento, un poquito de cuáles son las recomendaciones en las guías internacionales, la europea y la americana, y pues las conclusiones de la sesión. Primero, recordando que es la cirrosis hepática, pues es una enfermedad crónica, resultado de la inflamación y fibrosis del hígado. Es un proceso que en general ocurre de manera lenta, que se lleva a cabo a lo largo de años y que culmina con la disfunción de la función hepatocelular con la alteración de la arquitectura del hígado. En general, los pacientes suelen ser asintomáticos y esto se denomina como cirrosis compensada. Cuando los mecanismos compensatorios no son suficientes y comienzan a haber los episodios de complicaciones que conocemos todos ya, esto se llama cirrosis descompensada y esto pues va aumentando la mortalidad de los pacientes. En general, la conversión de pacientes de tener cirrosis compensada a descompensada ocurre en un aproximado de 5 a 7% por año y disminuye la supervivencia pues de manera importante. Los pacientes con cirrosis compensada tienen una supervivencia global aproximada de 12 años, mientras que los pacientes que ya están teniendo episodios de descompensaciones, pues esta disminuye hasta ser de 2 años. Y pues aquí importante, hay que recordar que en sí la cirrosis no va a ser una pues entidad que solo afecta como tal al hígado, sino que pues es una enfermedad que tiene una afectación multiorgánica. En general hay disfunción de la respuesta inmune, es un estado como tal proinflamatorio y la mayor parte de su fisiopatología o las complicaciones se deben a que hay una alteración en el equilibrio hemodinámico. Las complicaciones que ya conocemos, la más común pues es la citis. En cuanto al aumento del riesgo de las infecciones, la más común de las infecciones va a ser la peritonitis bacteriana espontánea y nos vamos a enfocar sobre todo en esa en esta sesión y en el desarrollo de la lesión renal aguda y cómo esta aumenta pues la mortalidad en los pacientes. La otra más común va a ser la infección de vías urinarias y la neumonía y otras pues, complicaciones que conocemos igual comunes, encefalopatía hepática y el sangrado varicel. En cuanto a recordando un poquito de peritonitis bacteriana, recordar que la definición para poder decir que es una PBE, tenemos que tener evidencia de que en el líquido, o sea, en la cavidad abdominal, perdón, no podemos identificar otro sitio que justifique la infección. Se diagnostica por medio de una paracentesis diagnóstica y con el conteo celular, que sea mayor de 250 células polimorfonucleares. En general, todos los pacientes con cirrosis tienen riesgo de desarrollar esta entidad y la prevalencia en general en los pacientes ambulatorios es del 4%. Hasta en el 60% de los pacientes los cultivos son negativos y en general pues el cultivo lo que nos sirve es para guiar la terapia antibiótica. En las primeras artículos donde se describe esta entidad mencionan que la mortalidad es hasta del 90% y después con el diagnóstico adecuado y el tratamiento guiado, pues esta mortalidad actual en la literatura tiene del 20%. Y hasta un tercio de los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea van a desarrollar lesión renal aguda y esto en general pues es un predictor directo de la mortalidad intrahospitalaria. En cuanto a la fisiopatología, pues no quiero enfocarme mucho en esto porque pues no es como tal el propósito, pero puse creo que lo que es más importante del lado izquierdo de ustedes de la presentación. Aquí pues, o sea, recordar que en general lo importante es que hay una disfunción circulatoria importante con una disminución del volumen arterial efectivo, disminución de las resistencias periféricas, hay una vasodilatación esplácnica en general, y pues esto genera una disfunción circulatoria y va a ser un estado como tal proinflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumular, interleucina 6, interleucina 1,
que va a aumentar pues también el riesgo de infecciones, incrementa la hipertensión portal, y que en ocasiones, aunque por ejemplo en el caso de la PB el conteo celular o la presencia de bacterias en el líquido acítico no sea tan importante, hay una respuesta inflamatoria exagerada y es lo que condiciona que aumente este deterioro hemodinámico y pues aumenta las complicaciones. En general, se cree que la lesión renal aguda se asocia a esta disfunción circulatoria y a la disminución del flujo sanguíneo renal. Y en cuanto al desarrollo de la PBE, pues lo importante va a ser la translocación bacteriana como la causa, pues que se cree que es la principal en cuanto a su origen. También recordando un poquito sobre albúmina, que es importante recordar que la albúmina compone el 50% de las proteínas plasmáticas. Es una proteína que no solo tiene, o sea, creo que cuando pensamos en albúmina pensamos de manera inicial solamente en la función que tiene en cuanto a la generación de presión oncótica, pero en general también tiene actividad antioxidante, es un inmunomodulador en los pacientes con cirrosis también, en general en los pacientes, perdón, que está alterado en los pacientes con cirrosis, y también estabiliza la permeabilidad capilar. Entonces, cuando los pacientes comienzan a tener un decremento en la albúmina, empieza a aumentar la mortalidad y se cree que con valores séricos menores a 4 gramos por decilitro, pues ya hay un impacto como tal en la supervivencia. En general, en muchos estudios y desde hace más de 70 años hay artículos donde pues ya se empieza a estudiar cuál sería el resultado de usar albúmina como expansor de volumen efectivo en los pacientes con cirrosis. Y pues hay estudios ya que especifican exactamente y pautan en qué situaciones, en qué contexto podemos utilizarlo, donde sí hay una disminución de la mortalidad en estos pacientes. Lo que se pregunta el artículo del que vamos a hablar más adelante es en general esto, si realmente la expansión del volumen plasmático con albúmina puede prevenir el desarrollo de lesión renal y con esto reducir la mortalidad en los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea. El artículo está publicado en el New England en 1999 y la verdad cuando yo vi que este artículo estaba puesto como que en las opciones dije, ¿por qué estamos tomando en cuenta un artículo que se publicó hace 25 años? Pero realmente en la revisión de la literatura te das cuenta que si bien esta pauta tiene tanto tiempo, no ha habido evidencia que haga que se cambie, como vamos a ir viendo alrededor de la sesión. Aquí, pues, el artículo que lo que buscaba probar, perdón, era en pacientes con cirrosis hepática y diagnóstico de peritonitis bacteriana, si la administración de albúmina en conjunto con el tratamiento antibiótico disminuía el desarrollo de lesión renal y con esto la mortalidad en este grupo de pacientes. Los criterios de inclusión del estudio tomaron en cuenta como diagnóstico para PBE la cuenta de polimorfonucleares, como mencionaba, mayor a 250 células por milímetro cúbico en líquido acítico. Se incluyeron pacientes con una edad de 18 a 80 años, pacientes que tenían que no haber recibido tratamiento antibiótico la semana previa al diagnóstico. Solamente se excluyeron a los pacientes que estaban en profilaxis con norfloxacino. Sus pacientes se tomaron en cuenta. Tenía que no haber presencia de alguna otra infección, un estado de choque séptico, que no hubiera sangrado el tubo digestivo, ilio, encefalopatía hepática, pacientes con falla cardíaca también se dejaron fuera, que no hubiera prueba de nefropatía orgánica, esto lo buscaron, que no hubiera alteraciones en ultrasonido renal que se pudieran asociar con nefropatía ya crónica, presencia de proteinuria o de hematuria en el examen general de orina. Se excluyeron pacientes que tuvieran alguna enfermedad activa que pudiera afectar el pronóstico a corto plazo, como VIH o algún tipo de neoplasia activa, pacientes que tuvieran creatinina basal mayor a 3 miligramos por decilitro y pacientes que estuvieran en un estado de deshidratación, que hubieran tenido clínica de diarrea, que hubieran estado con uso de diuréticos de manera prolongada y que hubiera pues a sospecha de que estuvieran deshidratados. Si clínicamente no se podía establecer si había o no deshidratación, en esos pacientes se midió presión venosa central y con eso se decidió si podían ser incluidos o no en el estudio. Fue un estudio multicéntrico que se realizó en 7 hospitales universitarios en España y empezó con un pool de 199 pacientes. Se tuvieron que excluir 73 pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión y nos quedamos con un total de 126 pacientes que se aleatorizaron uno a uno en 2 grupos. Uno con cefotaxima en monoterapia,
que fueron 63 pacientes en total, y uno donde se realizó la comparación de cefotaxima más el uso de albúmina. En general nos menciona que solamente hubo 3 pacientes que se tuvieron que retirar del estudio en las primeras 24 horas, 2 del grupo de cefotaxima con albúmina, uno por la edad y el otro porque tenía antibiótico-terapia previa, y uno en el grupo de cefotaxima que tenía diagnóstico de falla cardíaca. En cuanto al protocolo y la metodología que se llevó en el estudio, de manera inicial, no de manera muy específica, pero menciona que se realizó la exploración física de los pacientes, se tomaron laboratorios paraclínicos generales, estudios de gabinete, radiografía de tórax, todo al ingreso, y se decidió medir los niveles de renina plasmática para ver si los niveles de renina podían asociarse al desarrollo de lesión renal aguda. Se tomaron laboratorios de manera seriada cada 72 horas durante los primeros 9 días, y posteriormente al egreso de los pacientes se dio un follow-up primero semanal durante el primer mes y después mensual hasta completar los 90 días de seguimiento del estudio. La cefotaxima se utilizó a una dosis de 2 gramos cada 6 horas y esta fue ajustada según la tasa de filtrado glomerular, y la albúmina se decidió dar una dosis en el día 1 al diagnóstico de la PBE de 1.5 gramos por kilo y luego repetir la administración en el día 3 a dosis de 1 gramo por kilo. No explica el por qué se decidió utilizar esta dosis y no se han realizado estudios donde se busque si con una mejor dosis se obtienen los mismos resultados, con una menor dosis, perdón. En general, en el estudio no se permitió el uso de diuréticos en pacientes que tuvieran ascitis o paracentesis evacuadora de gran volumen hasta la resolución de la infección, y la resolución de la infección se tomó en cuenta con una paracentesis de control donde las células estuvieran menor a 250 en el líquido de polimorfo nucleares. Se estableció falla renal como valores de creatinina mayores a 1.5 y un BUN mayor a 30 miligramos por decilitro, cualquiera de las dos. Y en general, en pacientes que ya tuvieran daño renal o que ya tuvieran elevaciones de creatinina, pero sin una nefropatía estructural demostrada, se definió lesión renal aguda como un incremento del 50% de la creatinina que se conociera como basal o un aumento igual del 50% en el valor del BUN. En cuanto a los resultados del estudio, la primera tabla que nos muestra el artículo son como las características de los dos grupos comparando el de cefotaxima con el de cefotaxima y albúmina, y realmente los grupos están bastante homogéneos, no se encontraron como diferencias significativas entre uno y otro, y en general menciona también el artículo que no se evidenciaron efectos adversos asociados al uso de albúmina en los pacientes, y solamente en el grupo de cefotaxima se reporta una reacción alérgica, no especifica de qué tipo, y se decidió hacer el switch de cefotaxima por ofloxacino como terapia antibiótica. La siguiente tabla es la que nos empieza a mostrar los resultados en el outcome que nosotros estábamos buscando, que era si realmente disminuía el desarrollo de lesión renal aguda y la mortalidad de los pacientes. Y nos menciona en esta tabla también que en general la resolución de la infección fue la misma en los dos grupos, o sea, la albúmina no hizo que se resolviera la infección más rápido, tampoco hizo que disminuyera la estancia intrahospitalaria, lo único es que sí disminuyó la presencia de lesión renal aguda, siendo reportada esta en un 10% en el grupo donde se utilizó cefotaxima con albúmina versus un 33% en el grupo que se utilizó cefotaxima en monoterapia. Que esto es similar a lo que ya se había encontrado en la literatura, que un tercio de los pacientes pues desarrollaban lesión renal aguda. Y en cuanto a la mortalidad, igual es reportada en un 29% en el grupo de cefotaxima en monoterapia versus un 10% en el grupo de cefotaxima y albúmina. Después nos habla del deterioro como tal de la función renal y que había ciertos predictores que se podían asociar a que la función renal se deteriorara en estos pacientes. Eran pacientes que tenían al ingreso una bilirrubina total mayor a 4 o una creatinina basal mayor a 1. Estos pacientes pues tenían más riesgo de deteriorar la función renal. Y después en el seguimiento a los 3 meses nos menciona también que la mortalidad disminuye en el grupo donde se utilizó cefotaxima y albúmina, asociado directamente al hecho de que hubo menos pacientes que desarrollaron lesión renal en este grupo. Y los predictores también que se asociaban a mortalidad eran el BUN y el tiempo de protomina al inicio del estudio.
Después, no sé si se acuerdan que en un inicio mencionamos que también se había medido la renina plasmática. Se observó en la primera tabla que tenemos que al inicio del estudio, en el día 0, los niveles de renina eran similares en los pacientes en el grupo de cefotaxima y de albúmina, y se fue midiendo igual de manera seriada, como habíamos mencionado, a los 3, 6 y 9 días, viendo que el nivel de renina se iba aumentando en el grupo de los pacientes que estaban en monoterapia con cefotaxima versus los que estaban en el grupo de cefotaxima con albúmina. Y esto pues asociándose después a la presencia de lesión renal aguda en el grupo en el que estaba en monoterapia con cefotaxima. En general también se vio que había un aumento de estos niveles en los pacientes que habían desarrollado lesión renal aguda independientemente al grupo que pertenecieran, versus los que no habían tenido deterioro de la función renal. En general, las conclusiones de este primer estudio nos hablan que la administración de albúmina en conjunto con la antibiótico-terapia sí previene o sí disminuye el riesgo del desarrollo de la lesión renal en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Observaron los mismos resultados que ya estaban reportados y en general el aumento, o sea, lo que se cree que genera el deterioro de la función renal es el aumento de la disfunción circulatoria generada por el estado inflamatorio de la infección. Y después nos menciona en la discusión del artículo, pues que realmente se esperaba que la albúmina tuviera un mejor resultado, tomando en cuenta los antecedentes que se tenían, por ejemplo, que en pacientes que son sometidos a paracentesis de gran volumen, la administración de albúmina pues sí previene el deterioro de la función circulatoria. Entonces, que al tú utilizarlo en estos pacientes donde se cree que la disfunción hemodinámica es lo que está generando el riesgo de la lesión renal, pues debía tener un resultado en cuanto a la disminución del deterioro de la función renal. Después, este estudio se publicó en el 99 y después hacen estudios para tratar de replicar y ver si se habían obtenido los mismos resultados en este artículo del 2021. Hace un estudio muy similar, pero en en vez de utilizar cefotaxima utilizan ceftriaxona y comparan un grupo en monoterapia de ceftriaxona versus uno de ceftriaxona con albúmina y realmente tienen los mismos resultados. Es una muestra con una cantidad de pacientes similares, características y criterios de inclusión similares, e igual se nota que en el grupo de albúmina pues disminuye la lesión renal y la mortalidad. Después, es lo que mencionábamos, estábamos hablando de que estos artículos están publicados hace más de 20 años, entonces hay evidencia nueva, se ha encontrado algo distinto. Lo que encontré yo al respecto ahí se fue mi celular, solo déjenme ver que no se puede. No. Encontramos pues esta revisión sistemática que está publicada en 2011 y un metaanálisis que se publica en 2022. Y realmente los artículos que se citan y que se toman en cuenta para estas revisiones son los mismos. El artículo del 99 y el artículo del 2001 del que hemos estado hablando. Esta es la revisión sistemática que les comento que se publica en 2011 en una revista canadiense de gastroenterología. Y este es un metaanálisis publicado en el 2022 que igual toma en cuenta los mismos estudios que pueden ver en la parte de aquí. Y en general los otros estudios que se toman, si se toma en cuenta pues el pool de los estudios en general en el metaanálisis, pues igual sigue favoreciendo el uso de albúmina en este contexto clínico. Después revisamos las guías internacionales, qué es lo que nos dicen actualmente. La guía europea está publicada y la última actualización es en 2018, mientras que la americana la última actualización es en 2021. Y pues nos habla de la misma recomendación en general. Lo que nos menciona es lo que nos decía el estudio, que pues va a tener un mejor efecto en pacientes que tienen más riesgo de deterioro, que son los que tienen bilirrubina basal de más de 4 miligramos por decilitro o una creatinina sérica mayor a 1 miligramo por decilitro. Y la recomendación es la que se utiliza en el estudio, que es la de la administración al día 1 de 1.5 gramos por kilo y al día 3 1 gramo por kilo. ¿Ok? Y es la misma recomendación en la guía europea que en la americana. Después está este otro artículo que se publica por el Consejo Mexicano de Gastroenterología en el 2023. Participan médicos de Guadalajara, médicos de Ciudad de México, de El Salvador Subirán, médicos de gastro aquí del HU, y en general
la recomendación sigue siendo la misma. Se citan los mismos artículos y la recomendación es similar. Y nos menciona que lo pertinente pues es simplemente utilizarlo en el grupo que tiene más riesgo, que es el que mencionábamos, con bilirrubina de más de 4, BUN de más de 30 o creatinina de más de 1 miligramo. También el hecho de que mencionemos que la albúmina tiene un buen resultado, hace cuestionarse si la albúmina tiene un buen resultado porque estaba funcionando como expansor de volumen o si se puede, o sea, al expandir el volumen, si el uso de otros coloides que también tendrían la misma función puede generar el mismo resultado. En general, el mismo estudio publicado en 2023, este como statement del uso de albúmina en cirrosis, menciona que sí hay estudios con otros coloides, sobre todo con hidroxietilalmidón, que la abreviación es HES, y se compara con la albúmina en estudios piloto, pero realmente solo la albúmina es la que demuestra mefría en el estado hemodinámico. Yo infiero que es por todas las otras propiedades que a fin de cuentas se le atribuyen a la albúmina y no solo a la expansión de volumen intravascular. En general, el uso de este coloide en específico en otros estudios de pacientes críticos, al contrario de ver que disminuya la incidencia de lesión renal, pues al contrario, se asocia a aumento de la lesión renal y aumento de la mortalidad en estos pacientes. Y después, otra cosa que incluso nos menciona el artículo de 99 es que es importante verificar en qué pacientes vamos a utilizarlo por el impacto económico que puede tener el uso de la albúmina. No es un medicamento ni algo que sea barato como para utilizarlo en todos los pacientes de manera indiscriminada, entonces el saber exactamente cuáles son las recomendaciones pues puede tener un impacto en los pacientes, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo de algo que hacemos muy frecuentemente en el metro, entonces para que vean como que el impacto. Buscando aquí en internet diferentes costos del frasco de albúmina de 25, al 25%. En algunas partes venía tan barato como 800 pesos y en otras partes todavía más alto de 1150. Agarré ese costo porque era como la mediana, pero realmente calculando los gramos que tiene por frasco y tomando un paciente promedio de 75 kilos que pocas veces tenemos, el uso de 9 frascos con la dosis que habíamos comentado de 1.5 por kilo y luego de 1 por kilo al día 3, o sea, cuesta todo esto, ¿ok? Entonces, aquí la importancia de emplear la recomendación en el grupo adecuado de pacientes, que es el grupo de alto riesgo, no en pacientes que a lo mejor todavía no tienen una disfunción hepática tan importante o un deterioro de la función renal tan importante. En general, creo que como mensajes para llevar a casa y como para recapitular un poquito de lo que vimos en la sesión, es que pues el uso de albúmina en este grupo de pacientes que desarrollan peritonitis bacteriana espontánea sí reduce el desarrollo de lesión renal aguda y también impacta de manera directa en la mortalidad. Un área de oportunidad que encontré es que realmente no se justifica por qué se utiliza esta dosis, entonces no hay estudios que prueben si una dosis menor podría tener impacto igual benéfico y realmente tuviera menos peso pues económico. Eh, También, pues revisando un poco, no hay otros coloides que realmente tengan un impacto y no los tenemos en el alcance como la albúmina. Pues que a pesar de que es una recomendación que se hizo hace tanto tiempo, las recomendaciones actuales no han cambiado. Y que es importante que adecuemos las recomendaciones al paciente correcto y en el contexto en el que estamos realizando nuestra práctica médica. Y de mi parte eso sería todo.